Atención, uribismo dice, regresamos a 40 años atrás. ¿Es cierto o es solo difamación? Aquí tenemos el repaso de víctimas y victimarios de los magnicidios en Colombia desde ayer, hoy, mañana y parece que definitivamente siempre. Bueno amigos, el caso Miguel Uribe Turbay se pone tenso cada hora que pasa, primero con la recuperación que todo el mundo espera que tenga el líder del Centro Democrático y del Senado también de la República, y se espera un nuevo comunicado por parte de la Fundación Santa Fe donde reporten el avance, ojalá en la mejoría del caso de Miguel Uribe Turbay, de este suceso que ya todos sabemos que sucedió aquí en Colombia. El senador supera poco a poco las primeras horas críticas de ese postoperatorio, y nosotros hemos estado haciendo un repaso de noticias, y de verdad que en medio de los pocos avances que se están realizando, como el allanamiento a la casa del presunto homicida, del señalado menor de edad, cosas que se han encontrado en el celular, hablando con terceras personas de que el suceso tenía que realizarse ayer, y otras cosas más. Lo único que podemos ver en estos titulares es lo mismo que acontece o ha acontecido desde el primer momento que se supo el atentado contra el señor Miguel Uribe Turbay. Lo mismo que dicen y que son prácticamente los mismos copartidarios de Miguel Uribe Turbay, que es que el culpable de esta situación es Gustavo Petro. Y hay algo que mencionan a cada rato desde todas las orillas políticas, y es que el odio tiene que cesar en Colombia. Esto de que el odio cese en Colombia es un tema bastante turbio, tortuoso, porque hoy alguien dice algo, mañana alguien se lo devuelve estilo ping-pong, y esto sigue secula seculorum, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, otra cosa que está rondando en las redes sociales, otra cosa que molesta a este servidor y molesta a muchas personas que sí tienen memoria histórica, es el hecho de que la gente de la oposición, o la gente que es antipetro, o la gente que ve a Colombia como el país que fue Suiza hasta hace 3 años, están con el tema de que ahora regresamos a las épocas de los magnicidios en nuestro país. Es decir, hace 2 años, hace 30, 40 años fueron los últimos magnicidios, los últimos asesinatos políticos, los últimos actos de violencia con personas que tenían que ver con temas de gobierno y temas electorales, y también con escándalos de corrupción. Según en Colombia no ha pasado nada en los últimos 40 años desde que Uribe tomó el mando. Ahora, desde que Petro es presidente, es que pasa de todo, y andan matando a todo el mundo, y andan intentando matar candidatos presidenciales, según ellos. Los magnicidios siempre están, óigase bien, los magnicidios siempre están en este país presente. Como dice en la música, los éxitos de ayer, de hoy, mañana y siempre. Bueno, así son los magnicidios en Colombia, son el pan nuestro de cada día desde hace mucho tiempo, ligados a la historia de este país. En el siglo XX que hubo bastantes, que tuvo los suyos, y también ahora el siglo XXI que está iniciando una nueva cuenta. No nos podemos olvidar de todos los magnicidios que sucedieron en este país hasta el siglo XX, y ahí no paró la historia. La historia siguió de a poquito, y hoy siendo una figura muy importante el señor Miguel Uribe Turbay, vienen a decir y dar a entender que son nuevos estos actos de violencia, y que el país se le salió de las manos al presidente, y que nunca, óigase bien, que nunca han atentado contra candidatos presidenciales ni tampoco con importantes figuras políticas. Mis queridos amigos, de verdad, usted si estaba creyendo que estábamos viviendo en la Suiza de América, lamento informarle que no estamos viviendo en Suiza, ni vivimos en Suiza desde el año 2002 hasta el año 2018, ni hasta el año 2022, para ponerle una cifra concreta o un número concluyente. Les recuerdo, mis queridos amigos, que Luis Carlos Galán Sarmiento fue uno de los magnicidios más sonados, pero antes de ese estuvo el de Jaime Pardo Leal en el año 87,
Este señor era líder de la Unión Patriótica, un partido de izquierda, y que fue asesinado en la vereda Patio Bonito en la Mesa, Cundinamarca. Esto fue hace tan solo unos 40 añitos atrás, ¿verdad? Ese día, tras pasar el día con su familia, fue emboscado por sicarios que dispararon desde otro vehículo y ya se había anunciado un exterminio de este partido político, la Unión Patriótica, donde era el líder, Jaime Pardo Leal, un sindicalista muy conocido que tenía buen arraigo entre la izquierda colombiana y entre gente que quería cambios para Colombia hace 40 años, y este crimen empezó, ¿sí?, a marcar un punto de inflexión en la política y la violencia contra la política en Colombia, dejando en evidencia la persecución contra la izquierda a principios, o más bien a finales de los años 80 y a finales del siglo XX. Ya después de eso vino el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla también en el 84, 86. Antes de eso ya se veía, se vislumbraba los crímenes de Estado y los crímenes estilo magnicidio contra procuradores, contra ministros, contra jefes y generales de la policía, ¿sí?, en aquel entonces, y concluyó en la década de los 80 con el crimen el 18 de agosto de 1989 del candidato del nuevo liberalismo Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado en la plaza central de Soacha, cerquita a Bogotá, poco antes de iniciar un discurso con un modus operandi muy parecido con el que intentaron asesinar a Miguel Uribe Turbay, que es inmiscuir, ¿sí?, infiltrar, adentrar, zampar, meter, sumergir, como quieras llamarlo, cualquier sinónimo del español, al asesino dentro del público, y para que en cualquier momento, dado la orden, o cuando se dé la orden, o el momento justo, actuar los asesinos y acabar con la vida, en esta época, con la vida del político o con la vida del objetivo en cuestión. Galán se veía como una promesa en ese momento, dado su apoyo popular y también al apoyo que él le daba a la extradición de los colombianos, y que los mafiosos de entonces, liderados por Pablo Escobar y también por un grupo de políticos que compaginaban con Pablo Escobar, reunieron un grupo de sicarios y con sus ametralladoras mini Uzi asesinaron a este señor, que era la esperanza del pueblo colombiano en ese momento, en el año 1989. Yo estaba en el colegio, me estaba graduando para ese entonces, y el 18 de agosto, fecha de aniversario de mi colegio querido, el Ateneo Moderno de Santa Marta, donde el rector era el gran Alfredo Almenares Barros, que también fue rector del Liceo Celedón cuando Escalona estudiaba allí, ¿sí?, con la canción aquella de Me voy para el liceo y tal. Entonces recuerdo que era un joven bachiller y uno decía, uy, qué feo, ¿qué pasó? ¿Por qué en Bogotá nos apagaron la música en la costa? Estábamos a puertas de unas fiestas del mar, y todo eso fue cancelado, fue concluido, y tenía yo apenas 16 años. Sí, en ese entonces ya se estaban presentando no los primeros magnicidios, más bien los últimos magnicidios en Colombia del siglo XX. Pero no fue el último magnicidio del siglo, No habían pasado muy bien más de 6 meses, o por lo menos no más de un año, cuando Bernardo Jaramillo Osa, otro líder de la Unión Patriótica, un 22 de marzo del 90, fue ultimado a tiros en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, mientras se preparaba para viajar a Barranquilla a un viaje de campaña política. Un homicida, un joven sicario de 16 años, óigase bien, de 16 años, le recuerda el modus operandi con el tema del señor Miguel Uribe Turbay, que tenía 14 o tiene 14, y 16 tenía el de Bernardo Jaramillo Osa. Así fue, lo esperó en el aeropuerto y disparó contra la vida del señor, atentado que dejó una persecución ya sistemática y clara contra la Unión Patriótica. Este magnicidio, junto al de Pardo Leal, que también pertenecía al mismo partido, definitivamente marcó el inicio del fin de la Unión Patriótica, y también la política que evidenció la violencia contra la izquierda de Colombia en ese momento. Cuando ya uno pensaba que ya estaba bueno ya de magnicidios en el siglo XX, vino el último de
década, o mejor, uno de los primeros de la década del 90, y que fue el que cometieron contra el excomandante Carlos Pizarro Gómez, líder guerrillero y político colombiano, que en medio de un vuelo de Bogotá a Barranquilla, óigase bien, por un sicario infiltrado en el avión de nombre Gerardo Gutiérrez Uribe, disparó una subametralladora, la vació completamente el proveedor y acabó con la vida del último comandante del M-19, quien se había desmovilizado, óigase bien, se había desmovilizado del grupo en el año 90 y todo el grupo en general, convirtiéndose en candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19. Esta muerte marcó el tercer magnicidio de un candidato presidencial en menos de un año y el segundo magnicidio en la década de los 90 y prácticamente así el último magnicidio sonado para esos entonces, cuando todavía no alcanzamos ser Suiza en este país. Esos magnicidios que les estoy contando, que fueron muchísimos, hoy quieren hacer ver que son cosas del pasado que están regresando, que están volviendo, que fueron cosas del siglo XX, que eso ya no había pasado en Colombia, que nunca han asesinado a nadie por motivos políticos. Y hoy les voy a demostrar, mis queridos amigos, que esa Suiza de la que tanto ellos hablan, ¿sí?, de la Suiza que fue Colombia después de los magnicidios que estamos mostrando en esta pantalla, que pueden ustedes ver aquí, que comenzaron por allá con Rafael Uribe y después con el señor Jorge Eliezer Gaitán en el 48, y arrancó la época de la violencia y vinieron muchos magnicidios más, otros, algunos famosos, otros anónimos, de personajes de pronto no tan importantes o no tan mediáticos, pero sí que se dieron y no se pueden desconocer. Esas décadas tortuosas, según el uribismo, según los antipetristas, pasaron a la historia cuando se posesionó el viejo del sombrerón en el 2002, porque ese señor casi acaba la guerrilla y todo el mundo se puso a tono con la política de Uribe y la seguridad democrática selló la Suiza que queríamos. Y entonces en esa época pues había mano firme y corazón grande, y si no había guerrilleros a la vista, según lo que dicen las noticias y lo que se ha comprobado, definitivamente falsos positivos tenían que hacerse porque había que dar resultados. Y esos resultados fueron tan buenos que la gente se comió el cuento de que en Colombia no hubo magnicidios, ni hubo asesinatos políticos, ni persecución contra líderes de izquierda, ni líderes indígenas, ni líderes comunitarios, sino ahora, hasta el día 7 de junio del 2025, con el atentado al señor Miguel Uribe Turbay, cosa que estamos desvirtuando en este video con esos recorderis del pasado que no podemos olvidar. Pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, y parece que es así. Parece que se les olvidó que estos magnicidios se dieron en el siglo XX y ahora parte del siglo XXI, no solamente con este último de Miguel Uribe Turbay, estos atentados, estos intentos de magnicidio, porque gracias a Dios el señor está vivo todavía a la hora de grabar este video, pero sí han muerto otros líderes que hoy vale la pena recordar. Cuando éramos Suiza, en el 2016 mataron al líder indígena del Cauca, Eider Arias. Cuando éramos Suiza, o éramos Nueva Zelanda, o éramos Islandia, o quién sabe qué país, que estaba al mando de esto Uribe y estaba al mando de estos Santos y hasta el mismo Duque, en el 2017 mataron al defensor de los derechos humanos en el Chocó, Hernán Bedoya, lo mismo que a Guillermo León Valencia, un indígena exgobernador del Cauca, asesinado en circunstancias raras, ¿no?, extrañas, así como la muerte de Galán en Soacha, de manos raras, circunstancias extrañas, con chivos expiatorios, echándole la culpa a uno o a otro, y al final de cuentas enredando la piola, enredando la pita, enredando la soga, y nunca se conocen los reales culpables. En el caso de Galán se condenó al señor Santo Fimio, que lo vemos ahí en pantalla, y también a Maza Márquez como personas que tuvieron que ver con el crimen del candidato presidencial. Pero de estos que les estoy mencionando, del nuevo siglo, de la época de Suiza, de la Nueva Zelanda que era Colombia, cuando estaba Uribe, Santos y Duque, no se sabe nada. ¿Qué ha pasado con los asesinatos
de Guillermo León Valencia, el exgobernador del Cauca, del departamento que la mitad son indígenas, y lo mismo un crimen político y de Estado y de corrupción como el señor Jorge Enrique Pizano, célebre crimen porque se celebró no se efectuó con bala, sino con cianuro. Ahí están esos crímenes como el de Javier Ordóñez en el año 2020, el abogado líder social que la Policía Nacional en ese entonces, en un procedimiento irregular, asesinó por abuso de golpes y demás, y esto desató las protestas masivas en Colombia. ¿Por qué no se acuerdan de esos crímenes, amigos de la ultraderecha colombiana? Porque no son personas famosas, porque no son personas mediáticas, pero sí son personas que trabajaban por la comunidad y porque también eran personas que se dedicaban al activismo político, y también hoy los incluyo allí para desvirtuar eso de que regresamos a las épocas de antes. Colombia no puede volver a las épocas donde mataban a los políticos y mataban a los líderes y mataban a los precandidatos presidenciales. No, mira, ahí está la época esa de Bernardo Jaramillo Osa y de todo eso que estamos mostrando en este videíto que está aquí, ¿sí? En estas imágenes. Esa época nunca pasó, porque para uno regresar a algo, ¿sí?, has tenido que irte o has tenido que desplazarte para volver a algo. Pero aquí nadie se ha desplazado. Colombia no ha avanzado hacia ninguna parte. Colombia se ha mantenido siempre en el mismo círculo vicioso de que el que tiene la idea diferente hay que acabar con él, y del que habla distinto o el que piensa distinto hay que acabar con él. ¿Cómo? A bala, con lengua, con difamación o con cualquier otra cosa, como le estamos evidenciando hoy, que quieren acabar con el presidente Petro diciendo que es nueva la violencia contra los líderes. Oye, si estoy diciéndole a ustedes que en el 2020 mataron al abogado Javier Ordóñez, un líder y activista social, lo mismo que a Temístocle Machado en el 2018, o si no, recuerden a María del Pilar Hurtado, una negra activista del Cauca y del Pacífico, o mejor, de Tierra Alta, Córdoba, que la mataron frente a su hijo en el 2019, cuando estaba de presidente Iván Duque, ¿no se acuerdan? Entonces esos no son magnicidios, porque como María del Pilar Hurtado era una muchacha de allá del pueblo, ahí no era adinerada ni era de familia presidencial, entonces ahí sí nos cuenta que es magnicidio. Oiga, cosas grotescas como las de Dylan, ¿se acuerdan? Cuando se atravesó, según Miguel Uribe Turbay, cuando estaba Miguel Uribe Turbay en aquella época opinando del tema, dijo que se atravesó en la trayectoria de la bala, o la muerte de Lucas Villa, que amaneció muerto allá en Pereira después de manifestaciones en las épocas del paro nacional y del estallido social. Entonces ahora les pregunto, vivimos en Suiza en estos últimos 30 años, después del último magnicidio allá de Carlos Pizarro en el 90, ¿será que hemos estado en estos 20 y pico de años viviendo en Nueva Zelanda, en Islandia? ¿O es que acaso vivimos dónde? En el Vaticano, que aquí todos somos santos, comenzando por San Paracón, San Matón y San Sicarión. Ahí está, mis queridos amigos, estas imágenes que les estoy mostrando. Es de un documental que se los voy a subir al video ya. Se llama los magnicidios que han sucedido en Colombia y el intento que hicieron también con Gustavo Petro, que se le fugó a la candela en ese momento, pero que todavía está en el Tibiritábara, porque ya sabemos todos que a Gustavo Petro lo quieren pelar o lo quieren mandar a mejor vida, lo quieren poner pies para adelante, lo quieren echar charla con la parca o a montarse en la barca de Caronte para cruzar el río al Hades o al más allá o al profundo abismo de la muerte. Yo soy Rocky Rodríguez. Si te gustó este video, dale me gusta para que la gente lo vea más, para recordarles a los de mente cerrada, de mente olvidadiza, que los crímenes de lesa humanidad, que los crímenes políticos, que los magnicidios en Colombia o los intentos de magnicidio como lo que ha pasado con el señor Miguel Uribe Turbay no han cesado, no pasaron, siempre han estado presentes, siempre han estado ahí y siempre seguirán ahí mientras que este país no cambie el chip del odio, del que tanto hablan y que no quieren que haya odio, sí, pero mientras no cambie ese odio que realmente existe, mientras no puedas aceptar que hay gente diferente, que no aceptes que hay gente que puede trabajar así como trabajas tú,
y que pueden trabajar en conjunto para un mejor país, mientras que no te des cuenta de eso, sino que tiene que ser a tu forma, a tu estilo y a tu acomodo, ahí no va a pasar nada. La única persona que trabaja a su estilo, a su acomodo y hace lo que le da la gana en su canal soy yo, porque este es mi canal. Pero aquí hago yo lo que me da mi gana y tú eres el que me puedes ver y puedes hacer ver que me vea más si se suscribe usted al canal, le da en la campana todas las notificaciones y le da me gusta para que la gente lo vea más y lo compartes con tus amigos y contactos. Pero si tú no haces eso, quedo mamando como Armando. Yo soy Rocky Rodríguez, nos vemos, espero que les haya gustado el video y ya les voy a subir este videito que está aquí. Este video se lo voy a subir para que vean la historia de los magnicidios en el siglo XX y parte del siglo XXI y lo que intentaron hacer con Gustavo Petro en las épocas antes de subirse a la presidencia y que lo siguen intentando con la gente de la Junta de Dubái. Chao.